Independiente. Opinión independiente. Ayer, una vez más, la bahía de Quintero y Puchuncaví despertó en medio de un evento, como dicen, un evento. Contaminación. Emanaciones de dióxido de azufre por sobre lo normal. La norma fue superada en 4 veces, de acuerdo a la medición o a la estación de monitoreo de Quintero, con un pic que se registró a las 0:20 minutos y provocó lo que ya supimos ayer y que hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Personas que se sintieron mal, que fueron internadas. En un momento se decía, esto es, presentan síntomas que serían causa de... Muy probable se trata ya de porque todavía no estaban los datos del monitoreo que ya certificaban que había habido una altísima, una sobre... Cuando digo sobre, es por sobre la norma, no es que sea a partir de 0. Hay una norma que tolera una cantidad de emisiones de dióxido de azufre y esto se multiplicó por 4. Ahora, no es la primera vez que esto ocurre, y aquí lo que hemos dicho muchas veces, Gabriela, el problema es la normalización de esas cosas, ¿no? O sea, que es normal que haya cada cierto tiempo episodios de este tipo en Quintero y Puchuncaví, es normal que haya zonas denominadas como de sacrificio, vale decir, donde el tema medioambiental se asume que va a ser deteriorado, va a ser grave, va a ser peligroso. Ahora, estamos ante un nuevo gobierno que se ha definido como verde o como ecologista, con un gobernador regional... que también ha pertenecido a movimientos por el medio ambiente. Absolutamente, ¿no es cierto? Rodrigo Mundaca, digamos... O sea, por ahí se hizo conocido. Se hizo conocido justamente con la defensa del derecho de agua, etcétera, etcétera. Y hoy día la pregunta es, ¿qué herramientas tiene el Estado o las autoridades locales para intervenir? ¿Cuál es el ámbito de su competencia? ¿Qué pueden llegar a hacer? Y finalmente, si hay un tránsito hacia una solución definitiva, tomando en cuenta, porque aquí se habla de las empresas, ¿no es cierto?, como contaminante. Bueno, hay una que es Codelco, que es una empresa estatal, que de hecho, en todo, digamos, en la mayoría de los últimos episodios se ha apuntado hacia ella, más que al resto de las empresas. Y claro, bueno, ayer fueron 60 personas y se podría decir que esto se destapó un poco en 2018 cuando tuvimos como el primer evento masivo de intoxicados y en ese momento se definió así. Hoy se demoraron más de 24 horas en definirlo como intoxicación porque tú lo decías en un comienzo. Ayer se decía que es muy probable se trata de una intoxicación, que parece claro, que es una intoxicación. Son síntomas compatibles con un caso de intoxicación. Es que no tiene otra explicación tampoco, no pasa en otros lados. Masivamente, pues. Bueno, y por lo mismo, hoy día se realizó una reunión, tú lo decías, con las nuevas autoridades, encabezadas también por la ministra de Medio Ambiente, y que incluyó a varias autoridades que están relacionadas con este tema. Estuvo la ministra de Medio Ambiente, estuvo el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, subsecretario de Medio Ambiente, ministro de Educación, subsecretario de Salud Pública, para abordar también esta problemática desde todas las aristas que están afectando, porque claro, es un problema medioambiental, es un problema de salud y sanitario, y por ejemplo, ¿por qué estaba el ministro de Educación? Porque ayer y hoy se suspendieron las clases por esto mismo. Y también hay que asegurar de cierta forma que los niños tampoco, o sea, que vivan en un medio ambiente seguro, que puedan estudiar. Ya venimos de 2 años de pandemia en que no ha sido todo normal. Fíjate que aquí también hay algo con el tema de la regulación urbanística, porque resulta que ese sector en algún momento se definió como industrial. Sí. Se construyeron empresas y empezó a llegar gente a vivir ahí. Bueno, nunca se respetó esa regulación. Aquí hay no sé si la palabra es desidia, pero las autoridades dejaron que se poblara un lugar donde en teoría no debió haberse poblado, porque por algo optaron por instalar industria ahí, que en su momento se sabía que eran contaminantes, a pesar de que el tema medioambiental no estaba entre las prioridades. Eso es lo otro. Y uno se pregunta cuáles son las soluciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos estado también en Antofagasta, mañana también hay clases suspendidas en Antofagasta. Por el incendio. Por el incendio, digamos, en el exvertedero. Que también genera problemas de contaminación, y esa es la razón por la que se suspenden las clases. 2 días con también emanaciones tóxicas. Claro, a veces estamos tan preocupados de una política más tradicional, cuando probablemente para muchos ciudadanos estos temas están por delante de todo. Si finalmente la salud de buena parte de los vecinos que se está viendo afectada. Y además yo insisto, en el caso de Quintero y Puchuncaví, esto lleva demasiados años. O sea, demasiados años con habitantes que efectivamente, al estar en una zona de sacrificio, están siendo sacrificados.
Y claro, o sea, tampoco existe una medida, ni se ha trabajado tampoco de qué forma salvarlos un poco del territorio en el que viven, porque constantemente se habla de vamos a fiscalizar más, vamos a tomar medidas para que, por ejemplo, hoy, en esta misma reunión que les comentaba, ¿qué hablaron desde salud? Va a haber un aumento de fiscalización y se va a asegurar una atención temprana. ¿Para qué? Para que cuando se vuelvan a intoxicar los atiendan de inmediato. Bueno, yo entiendo que debe ser muy complejo porque buena parte de esas empresas están ahí porque el Estado Las puso. le otorgó todos los permisos, cumplieron con los estándares de la época en que se instalaron, y por lo tanto ellos están ahí, digamos, cumpliendo con todas las leyes que en su momento le exigieron para instalarse. Las condiciones han cambiado y la pregunta es, si las condiciones cambian, esas empresas eventualmente podrían ser obligadas a renovar su tecnología o a desplazarse o a desaparecer de ese lugar, pero eso nunca es gratis. Eso es lo primero. Y respecto a lo que estamos hablando del acostumbramiento, de lo que las autoridades pueden hacer, y esto que tú decías, ¿no es cierto? Esto es como estas aspirinas, estas medidas de mitigación que no estamos diciendo que no sean necesarias. No, por supuesto. Pero que en el fondo es mantener la situación ahí. Y tampoco es como llegar y cerrar una empresa, porque hay otros problemas. Se ha hablado en reiteradas ocasiones como de cerremos esta empresa porque contamina, pero tampoco se piensa en la fuente laboral, en los trabajadores. ¿Existe alguna forma quizás de hacer que estas empresas funcionen de una manera más amigable con el medio ambiente? Bueno, a veces no se puede, pero a veces sí se puede, exigiendo inversiones cuantiosas para cambio de tecnología. Eso se puede hacer. Claro. Ahora, eso encarece todo, pero a veces no queda otra. Fíjate, mira, los europeos están votando ahora. Cuando digo ahora, el debate de hoy día probablemente se vote mañana. El Parlamento Europeo, y ojo, porque muchas de las cosas que se aprueban en el Parlamento Europeo después bajan, digamos, a los respectivos parlamentos para que esto se haga carne en cada uno de los países. Están votando una serie de normas medioambientales donde aspiran a que, no, esa es la propuesta, hay que ver si se aprueba, que quieren que de aquí a no muchos años más todos los autos producidos en la Unión Europea sean eléctricos. Todos. O sea, ni siquiera híbridos. Y de hecho una de las mociones está diciendo, no, pero por lo menos que algunos sean híbridos, o sea, porque... No, es así de... Ahora, claro, me imagino que todo esto estaba con estimaciones de el costo. A ver, lo que se ahorra en combustibles fósiles, sí. Lo que se ahorra en contaminación, evidentemente. Pero también está sobre la mesa la inversión cuantiosa que tendrán que hacer las empresas, probablemente con ayuda de los estados, para no solo renovar una flota, sino disponer de todo un servicio de retiro también de los autos que ya no se van a poder hacer. Que no se van a usar. A ver, y la capacidad, digamos, que puedan abastecerse de electricidad todos los autos que en teoría van a pasar a ser eléctricos. Ya, estas son decisiones grandes que trascienden un gobierno, eso es lo otro, estas son decisiones de Estado. Bueno, a esos desafíos deberíamos enfrentarnos. Ahora, claro, está la coyuntura, y la coyuntura es para los habitantes de Quintero y Puchuncaví, bueno, cómo yo sorteo estos eventos. Podríamos decir también el debate que ya se está instalando respecto al estado de excepción para la macrozona sur. ¿El gobierno lo va a renovar o no lo va a renovar? Bueno, declaraciones como he escuchado hoy día, ¿no es cierto?, de un representante de la coordinadora de Arauco Mayeco, lo único que hacen es abonar la idea de que parece que es necesario mantener el estado de excepción. En la medida que haya personas que sigan explícitamente amenazando, porque esa es la verdad, ¿no es cierto?, de seguir con acciones, ellos dicen sabotaje, bueno, pero son acciones de violencia, atentado. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno si no encuentra una solución más de fondo? En un principio sabíamos que el gobierno se había opuesto por completo a decretar estado de excepción, apuntando al diálogo. Y lamentablemente las acciones y los hechos que hemos visto, de cierta forma los obligaron a echarse para atrás con lo que ellos mismos habían estado promoviendo. Claro, porque hay algo que es básico. A propósito del debate de las armas, de eliminar todas las armas. Sí, eso suena muy bien, en la medida en que el Estado garantice la seguridad. Si el Estado fracasa en garantizar un piso mínimo de seguridad, muchas personas sienten que además prohibirles tener armas es dejarlo en una mayor indefensión frente a la inseguridad, a la delincuencia, lo que sea. Entonces, hay un deber del Estado que es garantizar la seguridad. Porque además hay otro dato.
Todos estos fenómenos de delincuencia, narcotráfico, inseguridad, trata de personas, etc., ¿a quiénes afectan más? A las personas más vulnerables, a los más débiles. O sea, la situación de inseguridad, para todos los que hablan de discriminación, ¿no es cierto?, o desigualdad, bueno, acrecienta la brecha de desigualdad, porque afecta a los más pobres. O sea, son los barrios más vulnerables los que se ven afectados por todo. Más afectados, o sea, el incremento de la inseguridad es mayor ahí que en otros barrios. Claro. Y por eso, o sea, el deber del Estado de garantizar un mínimo, es imposible pedir el todo, pero un mínimo de seguridad también va en la lógica de generar mayores niveles de igualdad. Y ojo que también hay que, no sé si catalogarlo como que hace falta, pero es importante también conocer los territorios. Ya dábamos el ejemplo del tema de medio ambiente, que la gente que vive ahí en Quintero y Puchuncaví es la que se siente afectada, y lo mismo pasa con el estado de excepción, porque uno acá, las autoridades, pues. El centralismo afecta un montón, y esperamos que también con este gobierno que busca descentralizar un poco y con autoridades un poquito más regionalistas, busquen también dar a conocer cómo es y que se den cuenta. Pero mira, que se haga conocido. Un dato. Tenemos gobernadores elegidos, ¿no es cierto? Yo no podría decir, oye, no, pero es que el gobernador de la Araucanía es el único que salió que es de oposición. Es de oposición. Bueno, ¿y el del Biobío? No es de oposición, digamos. No es de ningún partido de derecha. Él fue gobernador, él fue intendente con Michelle Bachelet, sí. Ex de Morera Cristiano, ahora independiente. Fue elegido por las fuerzas progresistas. ¿Qué dice el gobernador del Biobío? ¿En qué posición está respecto al tema de la seguridad del estado de excepción? Entonces, uno podría decir, tanto que se ha hablado que se necesitan autoridades elegidas, bueno, en la macrozona sur hay 2 gobernadores elegidos, si uno lo escucha... Piensan muy parecido también. Piensan muy parecido. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.